Y quizás lo que más uno debería pensar es en ese reencuentro. Y yo creo que ha sido si pudiéramos decir, ha sido la línea de nuestros testimonios, de nuestras palabras, de nuestros abrazos, de nuestras risas y de reencontrarnos, de saber que estamos juntos y somos un pueblo, somos una familia, la familia de los hijos del Señor. Y en la Biblia, en la palabra del Señor, hay muchos encuentros, hay muchos reencuentros. Vienen a mi mente, por ejemplo, cuando Jacob se encuentra o se reencuentra con su hermano Esaú. ¿Se recuerdan ese momento en el cual Jacob, temeroso de lo que iba a ocurrir, de la ira de su hermano, porque años atrás él lo había engañado, cuando él había huido y en definitiva se había apropiado de la bendición de su padre, de Isaac, de la bendición de Dios, en definitiva, por ese engaño, y vemos como él se levantó y se enfrentó y pensó muchas ideas. Primero mandó, me imagino cómo estaría su mente dando vueltas, cuando envió primero a sus esposas, mandó los niños, mandó animales, como ofrenda, como muestra, para poder después enfrentar a su hermano. Y el hermano, me imagino, lo tiene que haber mirado medio raro. ¿Qué es esto que está haciendo? Me imagino que todo ese momento de ira que él tenía se disipó. Pero sabemos en la historia que hubo problemas entre ellos, posteriormente las familias, ¿no es cierto? Pero nosotros, ¿qué no vemos? Un encuentro donde el enojo, esos sentimientos de ira que existían, el Señor los quitó y se pudieron reencontrar como hermanos. También vemos, estaba recordando también un hermoso pasaje en el libro de Juan, cuando el Señor resucita y se encuentra con los apóstoles, sale a su encuentro. Ellos, con los caminantes de Maús, ¿se recuerdan? Ahí ellos no lo reconocen, pero al partir el pan, dice, el Señor les fue hablando de las Escrituras, pero al partir el pan, ellos le reconocieron y fue un momento hermoso para ellos. Cuanto más la resurrección del Señor, ¿no es cierto? Y también cuando el Señor resucita y los apóstoles estaban pescando y el Señor va y les pide, les grita si tiene algo de comida. Estaban a 200 codos, dice la palabra en el libro de Juan. Nos dice que ellos estaban a unos 200 codos separados de la costa tratando de pescar y el Señor les pide, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les grita y le dicen que no. Y estoy viendo en Juan 21:6, le dice, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y no podían después retirar la red porque venían muchos peces. Entonces Pedro, Juan se da cuenta que es el Señor y grita, oye, es el Señor, le dice a Pedro, es el Señor. Dice la palabra que Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se tiró y se había despojado de ella y nadó hasta el lado del Señor desnudo y se echó a abrazar al Señor. Fue un momento hermoso, venid y comed, y el Señor les tenía comida, les tenía alimento. Y ahí en el pasaje, en este hermoso pasaje, nos va mostrando que el Señor los alimentó, les dio pescado y también los consoló. Y muchos otros ejemplos. Hay muchos otros ejemplos cuando Pablo se encuentra con sus discípulos, cuando estaba preso. O sea, la Biblia está llena de encuentros que nos reflejan el encuentro más importante, que es con el Señor. El encuentro que el Señor salió a nuestro encuentro, me viene a mi mente el pasaje de este hijo pródigo que conocemos como parábola, y un día les decía, es el padre pródigo, el padre derrochador de amor, es el padre que corre al hijo y lo hace callar, lo viste. Qué hermoso encuentro. Y esto, hermanos amados, la Biblia nos muestra esa cercanía de esta familia que somos nosotros, de esta familia que es usted, que pertenece a un pueblo. Quizás no nacimos del mismo vientre, pero vivimos bajo la gracia del Señor, bajo sus cuidados, bajo su protección. Y es eso lo que nos da seguridad, es eso lo que nos da certeza, que tengo una familia, que tengo hermanos,
que tengo hermanas. Y siempre vienen a mi mente, ustedes saben, el pasaje en Hebreos cuando nos dice que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo no se avergüenza, el Salvador no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hizo todo por nosotros, entregó su vida, derramó su sangre, entregó su vida en la cruz, resucitó Él por nosotros, para que usted y yo estuviéramos hoy día honrando y alabando su santo nombre. Para mí, hermanos, es impactante y realmente me emociona profundamente pensar cómo el Señor, estando nosotros, dice la palabra, muertos en delitos y pecados, el Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado salvación. Y ahora somos amigos del Señor, somos de su familia, somos embajadores y muchos otros conceptos que podemos tener a la vista del Señor. Y eso, hermanos amados, me lleva a pensar cómo el Señor nos ama, cómo el Señor nos muestra que a lo largo de su palabra, a lo largo de la enseñanza, de estos reencuentros, cuando el hombre estuvo alejado del Señor por su mal obrar, cuando el hombre cayó, el hombre pecó, el Señor no lo destruyó, el Señor no lo destruyó, porque perfectamente puede haber destruido a Adán, puede haber destruido a toda la raza humana y no hubiera sido nada. A él no le hubiera costado nada en todo su poder. Pero Dios es mucho más misericordioso y mostró todo su amor, toda su misericordia en la humanidad caída. Y aún más cuando envía a nuestro Señor Jesucristo para salvación nuestra. Mis amados hermanos, viene a mi mente en este momento, y es el pasaje que vamos a exponer esta tarde, también de un encuentro hermoso, y se encuentra en el libro de Esdras, en el capítulo 3, y los invito a leer desde el versículo 9 al versículo 13. La palabra del Señor dice así, Esdras, capítulo 3, versículos 9 al 13. Esta hermosa palabra nos hablará también de un encuentro, de un reencuentro. Dice así la palabra del Señor, Esdras, capítulo 3, versículos 9 al 13. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas junto a levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Mis amadas hermanas, mis amados hermanos, los invito a orar. Padre bueno, ser amado, te damos gracias, Señor, por la exposición de su palabra, Señor. Gracias porque podemos leerla, Señor, podemos acercarnos, Señor, podemos conocer su voluntad, Señor. Señor bueno, Señor misericordioso, Señor. Tú esta tarde nos hablas de ese encuentro del pueblo de Israel, de esa cercanía del pueblo de Israel contigo, Señor, de ese lloro, de esa alegría, de esos gritos de júbilo, Señor. Y ahora, Señor amado, te pedimos para que el Espíritu Santo guíe cada palabra, cada pensamiento que será expuesto esta tarde, Señor. Yo te pido, Señor, la mayor de las prudencias, el mayor de los cuidados, Señor, porque es tu palabra, Señor. Limpia mi mente, Señor, limpia mi corazón, mis labios de hombre pecador, Señor, porque es tu palabra, Señor, justa, santa y buena que se entregaba a su pueblo. Te pido, Señor, que quites toda preocupación, toda molestia, Señor, que pueda estar anidada en mi corazón, todo pecado, Señor, que esté anidando, Señor, en mi corazón, para que pueda entregar adecuadamente tu enseñanza, Padre bueno. Gracias, Señor, porque su palabra es viva y es eficaz, Señor. Es una palabra que nos habla del amor, del gran amor que usted tiene por cada uno de nosotros, sus hijos e hijas, Señor. Por eso, Señor, con gran reverencia, Señor, prestamos y ponemos a disposición, Señor, nuestros corazones. Arrodillamos, Señor, nuestro espíritu, Señor,
y nos humillamos, Señor, para recibir su enseñanza, Señor. Pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo obra en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Desde el más pequeñito al mayor, Señor. Desde el más joven al de más edad, Señor. Al más cansado, al más enfermo, Señor, al que está jovial, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, para que tú, Señor, obres esta tarde, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que hablará a través del predicador, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor amado, por esta bendición. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje, días atrás, hace como un mes atrás, leyendo a un profeta, Ageo, que es un profeta que está más adelante, nos habla del retorno del pueblo de Israel a su hogar. Habían pasado ya muchos años, más de 70 años, sabía que el pueblo ha sido llevado en cautividad por sus pecados, como nuestro hermano nos decía, nos recordaba delante. El rey de los caldeos había matado a espada, dice la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, libro anterior, capítulo 36, 17, que cuando el rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, fue una muerte atroz, un derramamiento de atroz enorme. Dice que anciano ni decrépito perdonó, todos los entregó en sus manos. Y además saqueó el templo, se robó todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, se llevó todo. La grandeza del templo de Jehová, la grandeza del templo se había sido saqueado. Los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Y a muchos otros llevaron cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¡Qué trágico! Trágico. Es una tragedia. Murieron muchos jóvenes. Murieron niñas, jovencitas, doncellas, dice. Murieron ancianos, decrépitos, o sea, personas inválidas, que no podían, que gente que todo lo se entregó en su mano, hubo un derramamiento enorme de sangre. Y la casa del Señor fue quemada totalmente y fue consumida a fuego. Rompieron el muro. Había fue un testimonio duro de una derrota total y absoluta, como consecuencia de los pecados de los reyes, del pueblo. Estos hombres se levantaron y se robaron todo lo que pudieron. Se llevaron los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo. Ese fue el primer templo, el gran templo de Salomón, el hermoso templo de Salomón, la gran obra que fue destruida. Con Esdras nos relata la palabra, la vuelta del pueblo a su tierra, el despertar de Dios en el corazón del pueblo, el entendimiento del rey de Persia de poder comprender y entender que Dios quería que su pueblo volviera a su tierra, volviera a edificar la grandeza del templo. Es el llamado segundo templo, que muchas veces algunos de ustedes han escuchado. Lo que queda hoy en día, dicen, es el muro de lamentos, que a veces aparece en la imagen o en la foto. Pero Dios quería algo para su pueblo. Quería que su pueblo volviera primero que nada a su hogar, volviera a su casa, volviera a levantar y edificar la casa de Dios, la casa de Jehová. Y es en ese pasaje, en ese contexto que hemos tenido esta lectura, mis amadas hermanas. El pueblo retornó poco a poco, dice que fue volviendo el pueblo. Se juntó, dice, con Zorobabel el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, como uno solo. Ahí me habla de la familia, no eran muchas familias, sino uno solo, había una sola dirección, un solo entendimiento, un solo querer. Y es así como nos relata la palabra, que estos hombres trabajaron en la casa de Dios, en la reconstrucción de la casa de Dios.
Y lo hicieron como albañiles, como soldados, e incluso algunos dicen que los sacerdotes tocaban trompetas y los levitas címbalos. Y mientras se trabajaba, alababan a Jehová según las ordenanzas del rey de David, cantando salmos. Hermanas amadas y mis amados hermanos, cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Y nos llama la atención el canto que ellos tenían. Bueno, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. ¿No ha sido eso lo que hemos escuchado, los testimonios de ustedes, mis hermanos? El Señor, esta historia, este relato que nos está contando la palabra, ocurrió hace muchos años atrás, pero hoy en día la palabra del Señor sigue vigente y el amor de los hermanos sigue vigente y el entendimiento de los hermanos es cada vez más vigente y el entendimiento de saber que Dios es misericordioso, que Él es bueno, porque Él es bueno. Y esa es una declaración profunda del corazón, la declaración de un hijo del pueblo de Israel, y que nosotros debemos de tomar, de aprender, de tomar y agarrar, aprender, captarla. No estoy diciendo solamente intelectualmente, sino hacerla propia, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y nosotros perfectamente esta tarde podríamos decir, este momento, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre su iglesia, sobre nosotros, sobre la iglesia de San José Maipo. Manada pequeña, dice el Señor. Manada pequeña. Nos mira como ovejitas. Y conoce a cada uno de nosotros el Señor. Y este pueblo clama con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaba los cimientos de la casa de Jehová. Pueden pasar un año, 18 meses, 19 meses, podemos contarlo en días, en horas, pero estamos acá. Estamos en la casa del Señor. No tuvimos a Dios gracias, me impactaba en las fotos cuando el hermano Nelson mandaba las fotos cuando estaba el pasto largo. Pero ¿saben de lo que me acordé? Del arbolito que estaba ahí el otro día, la hermana se acordó, la hermana Adriana, la reunión de mujeres. Me acordaba de ese arbolito. ¿Cómo estarán los arbolitos? ¿Cómo estarán las plantitas? Y el Señor me dice, aquí estoy yo. Yo he cuidado mi casa. Y este es el lugar escogido por el Señor, apartado por el Señor. Y no estoy, hermanos, no pensemos, no se confundan que estoy pensando materialmente las cosas, sino que es el lugar consagrado para el Señor. Es por Él escogido, tal como escogió su lugar el templo de Jerusalén con Salomón, tal como levantaron este segundo templo en el mismo lugar donde el primer templo estuvo. Aquí en este lugar el Señor escogió su casa de oración. Y es un lugar escogido y apartado porque es la casa del Señor. Podremos reunirnos en la calle, podremos reunirnos en la casa. No me cabe la menor duda, podemos orar en nuestras casas. Tenemos ahora estos sistemas de Zoom y plataformas online, etc. Pero faltaba esa cercanía. Y el Señor nos ha permitido volver a este lugar y ver lo hermoso, ver las sillas, ver los manteles que nos traen tantos recuerdos. Pero no vivimos de los recuerdos, tenemos que mirar hacia adelante también. Y es ahora donde tenemos que mirar. A mí me encanta ver el templo. Yo una sola vez, y perdón, voy a hacer un paréntesis, un día comprendí la mano del Señor y vi la mano del Señor poderosa. Hay un templo que se llama Bethesda, quizás ustedes lo conocen, está allá en Santiago, en la comuna de Quinta Normal. Ese templo durante 2-3 años estuvo totalmente abandonado. Se habían robado al menos Alberto se debe recordar, se habían robado las ventanas, las puertas. Y la maleza estaba muy alta, era una verdadera selva cuando entraba. Y cuando abrí, pensé aquí el templo estar hecho una asquerosidad porque era alfombra, era como un cubrepiso como este. Y saben, hermanos, no había ni olor a gato, ni olor ni a orina de gato, ni los pájaros habían hecho sus necesidades
en ese lugar. Estaba sucio, pero un lugar que no estaba inmundo. Yo quedé sorprendido, yo pensé que ahí iba a encontrar lo peor de lo peor. Y el Señor me mostró en ese lugar que ese es su lugar. Esta es mi casa, dijo el Señor. Y ningún animal, ningún pajarito, ni siquiera el viento, ni el polvo, ni las hojas pudieron destruir ese lugar. Los hermanos después me limpiaron, obviamente, pero la misma alfombra que estaba. Yo quedé impactado. Iba con mi primo que entramos ese día y él me dijo, no, oye, menos mal que está abandonado, me decía él. Había tierra. Pero no, el Señor cuidó su casa. El Señor cuidó su hogar. Él cuidó la casa de oración, el templo. Yo quedé impactado. Y hoy día también estoy impactado. Hoy día lo veo limpio porque sé que los hermanos vinieron. Pero lo que veo es que el Señor cuidó su casa. Y yo digo, hermanos, los que vinieron antes, qué hermosa bendición. Qué hermosa bendición la que el Señor les dio. Qué hermosa bendición de poder cruzar la reja, de ver estas cosas que estaban, que antes aquí nos reíamos, tomábamos once, se predicaba la palabra, cantábamos, alabábamos al Señor, tuvimos vigilias, etc. Y ya no está, pero está el pasto largo, pero vamos a cortarlo, vamos a tener la extensión, la famosa extensión que anduvieron buscando. Me da risa ver esas cosas. Pero digo, bien, Señor, qué bendición más grande que tú le diste a mis hermanos. Yo me imaginaba estas plantitas secas, yo me imagino que alguien vino más de alguna vez, porque las hermanas decían, fuimos al templo, alguna agüita le habrá caído a las plantitas. A mí, créanme, se me secaron 2 ficus. En mi oficina tengo 2 ficus, tuve, del verbo ya no están. Se me secaron. Y los peces, tienen un acuario muy lindo, que me lo regaló un hermano. Tenía peces bien exóticos. Y se murieron. Se me murieron los pescaditos. Pero el Señor, esa era mi oficina, pero acá el Señor me dice, no, esta es mi casa. Este es mi hogar. Y por eso, mis amados hermanos, tal como el pueblo de Israel ese día empezaron a trabajar y a construir, cantando y alabando y dando gracias a Dios, es el mismo consejo que Dios les dio a ellos, es el mismo consejo hoy en día. 500 años antes de Cristo es este relato aproximadamente. O sea, han pasado 2500 años y el consejo de Dios es el mismo. Gozosos, cantando, alabando y dando gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y yo hago propia esa palabra y la hacemos propia porque es bueno, porque para siempre su misericordia sobre nosotros, sobre su iglesia. Hermanos amados, el pueblo aclamaba, dice, con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Israel. Nuestra alegría, hermanos, de reencontrarnos, de saludarnos, de mirarnos. Esa es la muestra más grande que tenemos que decir. Gracias, Señor, porque nos permitiste y nos permite estar hoy día en tu casa. Algunos dice la palabra que ancianos que habían visto la casa primera de Dios, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz de emoción, porque vieron lo hermoso que era el templo, cómo quedó destruido y cómo ahora se estaban echando nuevamente los cimientos. Era tanta la emoción que los embargaba, tanta la emoción que los inundaba, que ellos lloraban en alta voz, mientras otros, mientras muchos otros, los jóvenes, evidentemente, ellos dan grandes gritos de alegría. Grandes gritos de alegría. Y no dice la palabra, el testimonio de la palabra de Esdras, que no se podía distinguir al pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. El llorar es una emoción muy natural en nosotros. Lloramos por muchas cosas. Lloro de emoción, de agradecimiento, lloro por la pérdida de un ser querido, lloro por alguna aflicción, lloro de alegría, lloro cuando algo me ha salido, yo estaba tan tenso y digo, gracias Señor porque me liberaste, y lloro de rabia también.
tanta la contención que uno derrama lágrimas. Llora de pena por otros. Pero esta tarde yo estoy, me siento muy contrito, pero de agradecimiento al Señor. Yo no sé si ese día, cuando Edra estaba escribiendo, yo pienso, me gusta transportarme en el tiempo y pensar, estaría llorando o estaría gritando de alegría. Quizás estaba en el medio, quizás se mezclaban esos sentimientos de poder trabajar y poder estar en la casa del Señor. Y se oía el ruido desde lejos, dice la palabra. Se oía el ruido desde lejos. Tan lejos que salía más allá de las cuatro paredes de esa ciudad o los cuatro muros, cuando estaba levantándolo. Surgen dificultades más adelante, nos dirá Edra, pero el Señor los guió, el Señor los orientó, y el Señor obró sobre ellos y les hizo ver que la grandeza es Él y no está en las manos del hombre. Hoy día no vamos a hablar de esas cosas porque es el tiempo de estar con los hermanos. Es el tiempo de estar con los hermanos llorando y gritando de júbilo. Dando gracias, Señor, porque estoy en tu casa. Gracias, Señor, porque los muros están. Gracias, Señor, porque hoy día nos da la posibilidad de reencontrarnos y volver a caminar. ¿Tenemos tareas por delante? Sí, hermanos. Tenemos varias tareas. Tenemos que reencontrarnos nuevamente con otros hermanos que no vienen, han dejado de venir y antes incluso habían dejado de venir. Tenemos que orar por ellos siempre. Yo sé que ustedes lo hacen, pero sepan, mis amados hermanos, que esta es la iglesia. Este es el fundamento, es la oración, el poder de Dios. Y nosotros vamos a prepararnos para eso. Tenemos que reorganizar la iglesia. Quedamos con muchos proyectos en carpeta. Hermano Alberto siempre me está recordando, pastor, tenemos que ver esto. Es un buen Pepe Grillo, como se dice. Me dice, pastor, tenemos que hacer esto, hay que hacer esto otro. Yo doy gracias a Dios por ello. Y Él está atento en eso. Tenemos que tener nuestra reunión congregacional. Tenemos que ver nuestro trabajo como iglesia. ¿Cómo nos vamos a organizar? Y hermanos amados, eso es reconstruir. Quizás en la vida, entre comillas, digo, pareciera que perdimos 2 años, o 1 año y medio, no sé. Yo no siento eso. Yo no lo siento así. Siento que el Señor ha obrado en la vida de cada uno de nosotros y nos ha llenado de una sabiduría distinta. Antes clamábamos de sabiduría y el Señor nos detuvo nuestro andar, detuvo nuestro caminar, para que pensáramos, para que reflexionáramos, para que nos reencontráramos, quizás en muchas familias. Quizás a veces el tráfago, el trabajo, las actividades, nos olvidábamos de nosotros mismos. Pero ahí está el Señor, entregándonos su bendición. Yo estoy cierto, mis amados hermanos, que este gran júbilo, esta alegría, este clamor del pueblo que se mezclaba la alegría llanto, con el llanto, va a hacer que también se oiga el ruido desde lejos, o hasta de lejos, dice la palabra. O sea, por allá lejos se escuchaba. Porque estamos acá, mis amados hermanos, porque hoy día la iglesia ha abierto sus puertas, el templo ha abierto sus puertas para honrar y alabar al Dios Todopoderoso, al Señor que cuidó su hogar. ¿Quién más iba a cuidar esto? ¿O no pensaban ustedes de repente, quizás ya no ocupa? A mí me pasaba por la cabeza de repente. Yo decía, Señor, puede entrar alguien a la casa. Y un día vino un temor y se lo voy a contar como una anécdota. Tengo un amigo que él cuida autos, tiene él trabaja cuidando autos en una playa de estacionamiento donde lo conozco hace harto años. Ya tenemos confianza, conversamos mucho. Y no lo veíamos hace como 8 meses, 9 meses que no lo vimos. Quizás más. Y me dijo, aquí estamos, me dijo, ¿y la casa cómo está? Le dije, no sabe nada, jefe, me dijo así, habla bien, ya no, está que
yo soy pastor y me habla con más respeto, pero esos sentimientos eran otros. No sabe nada, en la casa se nos metió una ocupa, me dijo, y el gallo rompió las puertas y ocupó la cama, tuvimos que botarla porque estaba asquerosa, dijo, y no ocupó la cocina, o sea, la casa donde él vivía para cuidar, pues llegó otro. Y yo decía, Señor, tú que cuidas tu pueblo, tú que cuidas tu iglesia, Señor, que nada de eso ocurra. Y el Señor la cuida. Y créanme, hermanos, nosotros hoy día nos estamos reuniendo en nuestro templo. Y quiero contarles algo más, que quizás suene muy trágico. Me comentó yo anoche a Nancita. Hoy en día hay hay 4 iglesias que se están reuniendo en un solo sector, 4 iglesias, porque han perdido miembros, porque no, los hermanos no han diezmado, porque les pidieron el lugar. 4 iglesias, uno se reúne el día domingo me contaba un hermano, a las 10, de 10 a 11, del otro de 11:30 a 12:30, y del otro a las 3 de 3:30 y el otro a las 7 de la tarde, el día domingo. Y otro incluso van el día sábado, un quinto grupo que va, que no son una congregación. Y le arriendan a una iglesia, y yo le digo, pero yo me reí, le dije, ¿están cobrando buenos arriendos? Le dije, no, me dijo, no, me dijo. Yo me reí en forma, por tontear un poco, dentro de la conversación, no, me dijo. Hay hermanos que hay grupos, iglesias, que han perdido todo. Y yo decía, gracias Señor, porque tú fuiste misericordioso con nosotros. Hermanos, lo que le estoy contando es realidad. Pero el Señor nos sostuvo, el Señor nos cuidó, el Señor nos protegió, y el Señor ahora nos tiene para que nosotros también, junto con el pueblo de Israel, digamos, gracias Señor, porque para siempre es tu misericordia. Oremos. Padre bueno, ser amado, te doy gracias Señor y te damos gracias Señor por tu palabra, Señor, por tu templo, Señor, por tu casa de oración que tú has cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque tú has protegido, Señor, este lugar, Señor, consagrado para ti, Señor. Este lugar, Señor, que tú has protegido y has cuidado, Señor. Lo has mantenido vivo, Señor. Lo has mantenido como un lugar especial, Señor, para que tu pueblo pueda reunirse y congregarse, Señor. El cual, Señor, nosotros, Señor, estamos en este lugar esta tarde, Señor, honrando y alabando tu santo nombre. Y clamando, Señor, a gran voz, Señor, que tú, Señor, eres misericordioso, que tú eres bueno, que tú eres el Señor del pacto, Señor. Que tú cuidas de tu pueblo, Señor, de tus ovejas, Señor. Señor, gracias porque has cuidado y has protegido y has preservado este lugar para la entrega de tu palabra, Señor. De muchos que han pasado y muchos que vendrán, Señor, y los que estamos, Señor amado. Señor bueno, danos sabiduría, Señor. Danos paz, Señor. Danos fuerza, Señor, para levantarnos, Señor, y reconstruir las paredes, Señor. Para reconstruir, Señor, aquellas cosas que quedaron inconclusas, Señor. Somos profundamente bendecidos, Señor, porque al leer tu palabra vemos como tu pueblo, Señor, lloró, Señor, porque todo había sido destruido, Señor, todo había sido saqueado. Mas ahora, Señor, nosotros llegamos, Señor, a tu casa de oración. Hermosa, hermosa, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por tus cuidados, Señor. Gracias, Señor, porque su pueblo esta tarde se reúne, Señor, y honra su santo nombre. Te pedimos, Señor amado, que tú nos des paz, Señor. Nos des de tu visión espiritual, Señor, aprender a mirar espiritualmente, Señor. Muéstranos, Señor, las tareas que tenemos por delante, Señor, para reconstruir, Señor, para andar, Señor, para levantar esos muros, Señor, para ir a los hogares de los hermanos, Señor. Y yo te pido, Señor, y clamo a ti, Señor, que tú abras sus corazones, Señor amado, que tú les des entendimiento, Señor amado, Señor bueno, porque aquellos que estuvieron y disfrutaron de tu alimento, Señor, y de tu palabra, Señor, tienen que volver, Señor. Y no es porque lo pida yo, Señor, sino que está en tu voluntad, Señor amado, que ellos te hayan conocido y hayan escuchado tu palabra, Señor.
Señor bueno, Señor amado, te pido, Señor, para que tú obres en el corazón de mis hermanos y mis hermanas que no están presentes, Señor. Señor amado, te pido, Señor, para que tú derrames tu bendición, Señor, sobre sus hogares, sobre nuestros hogares, Señor, porque tú nos has cuidado, Señor. Y necesitamos, Señor, darte gracias, Señor, y clamar, Señor, que tú eres un Dios misericordioso y bueno con tu pueblo, Señor. Señor amado, te doy gracias, Señor, porque hemos podido reabrir estas puertas, Señor, porque tú has permitido, Señor, que se puedan reabrir y sobre todas las cosas, Señor amado, que tú has permitido, Señor, y permite, Señor, que esta tu casa de oración sea un lugar de cuidado, Señor, de oración y de palabras, Señor. Muéstranos, Señor, muéstranos, Señor, nuestras tareas, Señor. Tal como los sacerdotes tocaban trompetas, címbalos, Señor. Tal como algunos eran albañiles, Señor, y otros dirigían, Señor. Y otros tejían, Señor, y otros construían, y otros cuidaban y vigilaban, Señor. Muéstranos, Señor, cuál es nuestra tarea, Señor amado. Señor bueno, Señor santo. Que el Espíritu Santo, Señor, haga la buena obra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En el corazón y en la vida de cada una de mis hermanas y hermanos, Señor. Cuida sus hogares, Señor, levántalos, Señor. Señor, te damos gracias porque podemos esta tarde reencontrarnos, Señor. Gracias, Señor bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que para el Señor sea la honor, la honra y la gloria. Yo confiaré en el Señor, Él me va a guiar. Puedo confiar en el Señor. No se le escucha.
Manito, no se escucha. Ya, para proteger la